391. Física cuántica confirma que creamos nuestra realidad. Observa tus resultados, si no te gustan, entonces tú tienes que cambiar. Para tener el control de los resultados es necesario tener el control de ti mismo. Si no puedes cambiar tus resultados, seguramente porque no estás haciendo nada para ti. El hombre moderno ha tenido la creencia de que sus resultados son fruto de muchas cosas ajenas a él, y por eso no ha podido asumir el control de los mismos. Es tiempo de mirar hacia nuestro interior y buscar una respuesta de compromiso y de vida. Nosotros creamos nuestros resultados. Por Joe Vital. La física moderna dice tú sí puedes. Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico, cosas de locos. La mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. Que cuando creemos que podemos, en realidad, podemos. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados del mundo corroboran esta creencia. El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las tomografías. Conectando electrodos a este órgano, se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. La fórmula es bien sencilla, se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional, como emocional, espiritual o sentimental, y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado: cuando vemos un determinado objeto aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro, pero cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad? La solución es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas. Para el cerebro, es tan real lo que ve como lo que siente, afirma el bioquímico y doctor en medicina quiropráctica, Joe Dispenza, en el libro ¿Y tú qué sabes? En otras palabras, que fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. La farmacia del cerebro. En un pequeño órgano llamado hipotálamo se fabrican las respuestas emocionales. Allí, en nuestro cerebro, se encuentra la mayor farmacia que existe, donde se crean unas partículas llamadas péptidos, pequeñas secuencias de aminoácidos que, combinadas, crean las neurohormonas o neuropéptidos. Ellas son las responsables de las emociones que sentimos diariamente. Según John Hagelin, profesor de física y director del Instituto para la Ciencia, la Tecnología y la Política Pública de la Universidad Maharishi, dedicado al desarrollo de teorías del campo unificado cuántico, hay química para la rabia, para la felicidad, para el sufrimiento, la envidia. En el momento en que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo descarga esos péptidos, liberándolos a través de la glándula pituitaria hasta la sangre, que conectará con las células que tienen esos receptores en el exterior. El cerebro actúa como una tormenta que descarga los pensamientos a través de la fisura sináptica. Nadie ha visto nunca un pensamiento, ni siquiera en los más avanzados laboratorios, pero lo que sí se ve es la tormenta eléctrica que provoca cada mentalismo, conectando las neuronas a través de las fisuras sinápticas. Cada célula tiene miles de receptores rodeando su superficie, como abriéndose a esas experiencias emocionales. Candace Expert, poseedora de patentes sobre péptidos modificados y profesora en la Universidad de Medicina de Georgetown, lo explica así: cada célula es un pequeño hogar de conciencia. Una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula. Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones: ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, optimismo. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento. A través de los millones de terminaciones sinápticas, nuestro cerebro está continuamente recreándose: un pensamiento o emoción crea una nueva conexión, que se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetidas ocasiones. Así es como una persona asocia una determinada situación con una emoción. Una mala experiencia en un ascensor, como quedarse encerrado, puede hacer que el objeto ascensor se asocie al temor a quedarse encerrado. Si no se interrumpe esa asociación, nuestro cerebro podría relacionar ese pensamiento o objeto con esa emoción y reforzar esa conexión,
conocida en el ámbito de la psicología como fobia o miedo. Todos los hábitos y adicciones operan con la misma mecánica. Un miedo, a no dormir, a hablar en público, a enamorarse, puede hacer que recurramos a una pastilla, una droga o un tipo de pensamiento nocivo. El objetivo inconsciente es engañar a nuestras células con otra emoción diferente, generalmente, algo que nos excite, distrayéndonos del miedo. De esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el miedo nos conectará, inevitablemente, con la solución, es decir, con la adicción. Detrás de cada adicción, drogas, personas, bebida, juego, sexo, televisión, hay pues un miedo insertado en la memoria celular. La buena noticia es que, en cuanto rompemos ese círculo vicioso, en cuanto quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas que es el pasaje a la liberación. Porque, como ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts en sus investigaciones con lamas budistas en estado de meditación, nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose, incluso, en la ancianidad. Por ello, se puede desaprender y reaprender nuevas formas de vivir las emociones. Mente creadora. Los experimentos en el campo de las partículas elementales han llevado a los científicos a reconocer que la mente es capaz de crear. En palabras de Amit Goswami, profesor de física en la Universidad de Oregón, el comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Cuando el observador mira, se comporta como una onda, cuando no lo hace, como una partícula. Ello quiere decir que las expectativas del observador influyen en la realidad de los laboratorios, y cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos. Traducido al ámbito de la vida diaria, esto nos llevaría a que nuestra realidad es, hasta cierto punto, producto de nuestras propias expectativas. Si una partícula, la mínima parte de materia que nos compone, puede comportarse como materia o como onda, nosotros podemos hacer lo mismo. La realidad molecular. Los sorprendentes experimentos del científico japonés Masaharu Emoto con las moléculas de agua han abierto una increíble puerta a la posibilidad de que nuestra mente sea capaz de crear la realidad. Armado de un potente microscopio electrónico con una diminuta cámara, Emoto fotografió las moléculas procedentes de aguas contaminadas y de manantial. Las metió en una cámara frigorífica para que se helaran y así, consiguió fotografiarlas. Lo que encontró fue que las aguas puras creaban cristales de una belleza inconmensurable, mientras que las sucias, solo provocaban caos. Más tarde, procedió a colocar palabras como amor o te odio, encontrando un efecto similar. El amor provocaba formas moleculares bellas mientras que el odio, generaba caos. Por último, probó a colocar música relajante, música folk y música thrash y metal, con el resultado del caos que se pudieron ver en las fotografías. La explicación biológica a este fenómeno es que los átomos que componen las moléculas, en este caso, los dos pequeños de hidrógeno y uno grande de oxígeno, se pueden ordenar de diferentes maneras, armoniosa o caóticamente. Si tenemos en cuenta que el 80% de nuestro cuerpo es agua, entenderemos cómo nuestras emociones, nuestras palabras y hasta la música que escuchamos, influyen en que nuestra realidad sea más o menos armoniosa. Nuestra estructura interna está reaccionando a todos los estímulos exteriores, reorganizando los átomos de las moléculas. El valioso vacío atómico. Aunque ya los filósofos griegos especularon con su existencia, el átomo es una realidad científica desde principios del siglo XX. La física atómica dio paso a la teoría de la relatividad y de ahí, a la física cuántica. En las escuelas de todo el mundo se enseña hoy día que el átomo está compuesto de partículas de signo positivo, protones, y neutrones, en su núcleo y de signo negativo, electrones, girando a su alrededor. Su organización recuerda extraordinariamente a la del universo, unos electrones, planetas, girando alrededor de un solo núcleo, protones y neutrones. Lo que la mayoría desconocíamos es que la materia de la que se componen los átomos es prácticamente inexistente. En palabras de William Taylor, profesor emérito de Ingeniería y Ciencia de la Materia en la Universidad de Stanford, la materia no es estática y predecible. Dentro de los átomos y moléculas, las partículas ocupan un lugar insignificante, el resto es vacío. En otras palabras, que el átomo no es una realidad terminada sino mucho más maleable de lo que pensábamos. El físico Amit Goswami es rotundo. Heisenberg, el codescubridor de la mecánica cuántica, fue muy claro al respecto: los átomos no son cosas, son tendencias.
Así que, en lugar de pensar en átomos como cosas, tienes que pensar en posibilidades, posibilidades de la consciencia. La física cuántica solo calcula posibilidades, así que la pregunta viene rápidamente a nuestras mentes: ¿quién elige de entre esas posibilidades para que se produzca mi experiencia actual? La respuesta de la física cuántica es rotunda: la conciencia está envuelta, el observador no puede ser ignorado. ¿Qué realidad prefieres? El ya famoso experimento con la molécula de fullerano del Dr. Anton Zeilinger, en la Universidad de Viena, testificó que los átomos de la molécula de fullerano, estructura atómica que tiene 60 átomos de carbón, eran capaces de pasar por dos agujeros simultáneamente. Este experimento de ciencia ficción se realiza hoy día con normalidad en laboratorios de todo el mundo con partículas que han llegado a ser fotografiadas. La realidad de la bilocación, es decir, que algo pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, es algo ya de dominio público, al menos en el ámbito de la ciencia más innovadora. Jeffrey Satinover, expresidente de la Fundación Young de la Universidad de Harvard y autor de libros como El cerebro cuántico y El ser vacío, lo explica así: ahora mismo, puedes ver en numerosos laboratorios de Estados Unidos, objetos suficientemente grandes para el ojo humano, que están en dos lugares al mismo tiempo, e incluso se les puede sacar fotografías. Yo creo que mucha gente pensará que los científicos nos hemos vuelto locos, pero la realidad es así, y es algo que todavía no podemos explicar. Quizás porque algunos piensen que la gente de a pie no va a comprender estos experimentos, los científicos todavía no han conseguido alertar a la población de las magníficas implicaciones que eso conlleva para nuestras vidas, aunque las teorías anejas sí forman parte ya del dominio de la ciencia divulgativa. Seguramente la teoría de los universos paralelos, origen de la superposición cuántica, es la que ha conseguido llegar mejor al gran público. Lo que viene a decir es que la realidad es un número n de ondas que conviven en el espacio-tiempo como posibilidades, hasta que una se convierte en real, eso será lo que vivimos. Somos nosotros quienes nos ocupamos, con nuestras elecciones y, sobre todo, con nuestros pensamientos, yo sí puedo, yo no puedo, de encerrarnos en una realidad limitada y negativa o en la consecución de aquellas cosas que soñamos. En otras palabras, la física moderna nos dice que podemos alcanzar todo aquello que ansiamos, dentro de ese abanico de posibilidades ondas, claro. En realidad, los descubrimientos de la física cuántica vienen siendo experimentados por seres humanos desde hace milenios, concretamente, en el ámbito de la espiritualidad. Según el investigador de los manuscritos del Mar Muerto, Greg Braden, los antiguos esenios, la comunidad espiritual a la que, dicen, perteneció Jesucristo, tenían una manera de orar muy diferente a la actual. En su libro El efecto Isaías, descodificando la perdida ciencia de la oración y la plegaria, Braden asegura que su manera de rezar era muy diferente a la que los cristianos adoptarían. En lugar de pedir a Dios algo, los esenios visualizaban que aquello que pedían ya se había cumplido, una técnica calcada de la que hoy se utiliza en el deporte de alta competición, sin ir más lejos. Seguramente, muchos han visto en los campeonatos de atletismo cómo los saltadores de altura o pértiga realizan ejercicios de simulación del salto, interiormente se visualizan a sí mismos, ni más ni menos que realizando la proeza. Esta técnica procede del ámbito de la psicología deportiva, que ha desarrollado técnicas a su vez recogidas del acervo de las filosofías orientales. La moderna programación neurolingüística, usada en el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y de la empresa en general, coincide en recurrir al tiempo presente y a la afirmación como vehículo para la consecución de los logros. La palabra sería un paso más adelante en la creación de la realidad, por lo que tenemos que tener cuidado con aquello que decimos, pues, de alguna manera, estamos atrayendo esa realidad. La búsqueda científica del alma. En las últimas décadas, los experimentos en el campo de la neurología han ido encaminados a encontrar dónde reside la conciencia. Fred Alan Wolf, doctor en física por la Universidad UCLA, filósofo, conferenciante y escritor, lo explica así en ¿Y tú qué sabes?, de la que se espera la segunda parte en pocos meses. Los científicos hemos tratado de encontrar al observador, de encontrar la respuesta a quien está al mando del cerebro. Sí, hemos ido a cada uno de los escondrijos del cerebro a encontrar el observador y no lo hemos hallado, no hemos encontrado a nadie dentro del cerebro, nadie en las regiones corticales del cerebro, pero todos tenemos esa sensación de ser el observador. En palabras de este científico, las puertas para la existencia del alma están abiertas de par en par, sabemos lo que el observador hace pero no sabemos quién o qué cosa es el observador.
Hoy recuperadas por la física cuántica, muchas de estas afirmaciones eran conocidas en la antigüedad, como en el caso del Catecismo de la Química Superior, de Carl von Eckartshausen. Cuadro 1. Nuestro cerebro, un ordenador que procesa información. A cada segundo, en una vida como la moderna llena de estímulos, nos bombardean enormes cantidades de información. El cerebro solo procesa una mínima cantidad de ella, 400.000 millones de bits de información por segundo. Los estudios científicos han demostrado que solo somos conscientes de 2.000 de esos bits, referidos al medio ambiente, el tiempo y nuestro cuerpo. Así pues, lo que consideramos la realidad, es decir, aquello que vivimos, es solo una mínima parte de lo que en realidad está ocurriendo. ¿Cómo se filtra toda esa información? A través de nuestras creencias, el modelo de lo que creemos acerca del mundo, se construye desde lo que sentimos en nuestro interior y de nuestras ideas. Cada información que recibimos del exterior se procesa desde las experiencias que hemos tenido y nuestra respuesta emocional procede de estas memorias. Por eso, los malos recuerdos nos impulsan a caer en los mismos errores. Cuadro 2. Cómo romper con esos malos hábitos del pensamiento. El cerebro crea esas redes a partir de la memoria, ideas, sentimientos, emociones. Cada asociación de ideas o hechos, incuba un pensamiento o recuerdo en forma de conexión neuronal, que desemboca en recuerdos por medio de la memoria asociativa. A una sensación o emoción similar, reaparecerá ese recuerdo en forma de idea o pensamiento. Hay gente que conecta amor con decepción o engaño, así que cuando vaya a sentir amor, la red neuronal conectará con la emoción correspondiente a cómo se sintió la última vez que lo sintió, ira, dolor, rabia, etc. Según Joe Dispenza, si practicamos una determinada respuesta emocional, esa conexión sináptica se refuerza y se refuerza. Cuando aprendemos a observar nuestras reacciones y no actuamos de manera automática, ese modelo se rompe. Así pues, aprender a ver esas asociaciones es la mejor manera de evitar que se repitan, la llave es la consciencia. Cuadro 3. La mecánica de la erección. La mejor metáfora del pensamiento creador es el miembro masculino. Una sola fantasía sexual, es decir, un pensamiento erótico, es capaz de producir una erección, con toda la variedad de glándulas endocrinas y hormonas que participan en ello. Nada hay fuera de la mente del hombre, pero, sin embargo, se produce un torbellino hormonal que desemboca en un hecho físico palpable. En el lado femenino, también el poder del pensamiento asociado al erotismo se convierte a menudo en hechos físicos, demostrando la capacidad del pensamiento para crear situaciones placenteras, o adictivas. Los más firmes defensores del poder de la visualización llegan a proponer que se puede obtener a través de ella casi todo lo que deseamos. Fin de este capítulo.